Bueno, vamos a arrancar con lo que es el tutorial o la clase de búsqueda y ordenamiento en C++. No es un tema muy complejo, no es un tema que involucre conceptos nuevos a nivel de funciones o parámetros que haya que usar en C++, o operadores, cosas así, sino que es más una forma de razonar las cosas y, bueno, una manera lógica de ver, de ver esto. Muy seguramente este tema algunos lo hayan aplicado sin siquiera saber que lo estaban haciendo, porque de nuevo, no es algo muy loco, no es algo nuevo, es algo que está ahí, solamente que ahora agarramos y le ponemos un nombre, ¿no? Bien, vamos a empezar con esto. ¿Para qué nos sirve en la búsqueda y el ordenamiento? Bien, supongamos que tenemos dos arrays. El primero es un array de strings que contiene nombres y el segundo es un array de puntos de coma flotante, o sea, de números reales, que contiene dos tablitas, o sea, sería una matriz, donde tenemos la altura y el peso. Estos arrays están coordinados, como habíamos explicado en el video anterior, de tal forma que en el primer array, en el primer renglón, vamos a tener la información de un sujeto. Y cuando nos vayamos al siguiente array, o sea, al otro array, al array de datos, que es de un tipo distinto, este array no es como que está en otro mundo paralelo ni nada, sino que en el mismo renglón se va a encontrar el mismo dato, la misma información del sujeto que estábamos viendo en el otro array. En este caso, por ejemplo, podría ser Abril, que en nuestro primer array, el array nombres de string, en el primer renglón aparece su nombre y cuando nos vamos a nuestra matriz, en el primer renglón aparece la altura de ese sujeto y en el segundo, y en la segunda columna aparece en el primer renglón su peso. Bueno, ¿para qué nos puede servir la búsqueda? Imagínense que nosotros tenemos un programa en el cual más adelante, por lo que sea, queremos modificar, por ejemplo, la información de Juan, o queremos saber la altura de Rodrigo, o queremos saber el peso de Sofía, lo que sea, los datos que ya estaban cargados. Eh, y nosotros agarramos y le pedimos al usuario que ingrese una búsqueda, es decir, que nos ingrese el nombre del sujeto que quiere saber información, o que quiere modificarla, o lo que sea que quiera hacer. Las búsquedas son básicamente eso, es agarrar y ponerse a mirar dentro de un array y encontrar en qué posición se encuentra el dato que estamos buscando. Acá, por ejemplo, vamos a ver el caso de ubicar el peso y la altura de Juan, encontrar la información de Juan en general. Lo vamos a ver viendo cómo funciona lo que sería la búsqueda secuencial, que es lo que tenemos ahora. Lo primero que tenemos que sentar, vamos antes de empezar a explicarlo cómo funciona, yo les voy a explicar cómo funciona el algoritmo, cómo es la teoría detrás de esto, o sea, el concepto, que es lo que me interesa, y más adelante les voy a mostrar el ejemplo ya en código y voy a intentar irles como explicando, comparándoles con esto, como para que tengan una idea, porque sé que ahora esto es gráfico, esto ustedes lo ven así de manera visual y por ahí es fácil darse cuenta de, de cómo son las cosas, pero después cuando nos encontramos con que tenemos que programarlo, con que tenemos que pasar esto a letras, ¿no? A código, se nos complica más. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el string buscar. String buscar es una variable que se encarga de ser nuestro dato de búsqueda. Ahí es donde supongamos que le preguntamos al usuario ingrese el dato que quiere buscar y ese dato, cuando lo va a ingresar por la consola, automáticamente va a parar a nuestra variable buscar. Así como, como suena. Que en este caso, como estamos viendo, nos ingresaron Juan. No es un dato que viene precargado, sino que es lo que nos ingresaron. Y después como segunda variable para realizar la búsqueda que vamos a tener es bandera. Entonces esto lo pueden encontrar como bandera, posicionamiento y el nombre que ustedes quieran en los apuntes. Este ejemplo que les voy a dar no es tal cual el que está en el apunte, es una versión un poquito más simplificada para mí, un poquito mejor en algunos aspectos. Em, pero ¿para qué sirve bandera? Bueno, bandera nos va a devolver la posición en la que se halla el dato. Es decir, nosotros en este caso, como estamos viendo, estamos buscando a Juan. Bandera lo que se va a encargar es de, en caso de que se encuentre ese dato dentro del array, nos diga dónde. Es como si plantásemos una bandera donde encontramos el dato. Entonces nosotros como que vemos la bandera y decimos, ah, está ahí. ¿Por qué vale -1? Bueno,
Como bandera va a adquirir la posición donde se encuentra ese dato que estamos buscando, y los datos que estamos buscando se encuentran dentro de un array. Los arrays, el número mínimo que pueden adquirir es 0, y el número máximo es n, o sea, el valor que tenga máximo nuestro array. Por lo tanto, bandera nunca va a adquirir un valor negativo, como por ejemplo el -1. Nunca, no podría, a no ser que hagamos cosas locas. Entonces vamos a aprovecharnos de esta característica para inicializarla al -1. Entonces, en caso de que no se encuentre el dato, ¿qué es lo que va a suceder? Si no se encuentra el dato, bandera nunca va a cambiar su contenido, va a seguir valiendo -1. Entonces más adelante en el programa vamos a aprovechar ese detallito para intentar ubicar si el dato se encuentra o no. Ya lo vamos a ver a nivel código y capaz que lo entienden mejor. Así que bueno, vamos a empezar. La búsqueda secuencial arranca de esta manera. Empezamos a buscar, normalmente lo que se hace es empezar a buscar desde la posición 0 hasta la posición n, que en este caso n llega hasta la posición 4. La variable de búsqueda se va a ir comparando por cada uno de los renglones que tiene nuestro array. En este caso pasó antes por el renglón de abril. ¿Y qué es lo que hace ahí? Esto mediante un if compara si lo que hay en la variable buscar equivale a lo que está en este caso estamos buscando, me olvidé de aclarar esto, estamos comparando con lo que es el string nombre, con el array de nombres, porque obviamente estamos buscando por nombre. Esto no solamente se puede hacer por nombres, también lo podemos hacer por la altura o lo podemos hacer por el peso. En este caso, como estamos buscando por nombres, lo lógico sería compararlo con el array de nombre. Ahora, esto mediante un if va a comparar y se va a fijar si lo que hay dentro de búsqueda, que en este caso es Juan, equivale a lo que está en el primer renglón de nuestro array de nombre. Y como se puede ver, no equivalen. Uno dice Juan y el otro dice Abril. Por lo tanto, nuestra búsqueda, al ser secuencial, al ser lineal, lo que va a hacer es seguir derecho hacia el otro. Y así va a ser por cada uno de los elementos. ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros, como estamos buscando Juan, Juan se encuentra en lo que sería la tercera posición, o sea, la posición 2. Cuando llegue acá, ahí es donde se va a dar cuenta de que está el elemento. Yo agarré y lo seguí un poquito para irles mostrando cómo sería la secuencia, ya que la secuencia del algoritmo es prácticamente esto. Arranca ahí y va siguiendo este recorrido. Esto en caso de que no estuviéramos buscando Juan. Si hubiéramos buscado, por ejemplo, Sofía, hubiera llegado hasta ahí. O si hubiéramos buscado un nombre que no está, como por ejemplo Rubén, ¿qué hubiera pasado? Hubiera llegado hasta ahí y no hubiera encontrado nada. Es así de simple. Pero como en nuestro ejemplo, la, el dato que estamos buscando se encontró, va a ir por el 0, y después va a ir por el 1, y después cuando llegue al 2, va a encontrarlo. En el momento que lo encuentra, nuestra bandera agarra, se da cuenta, se encontró el dato, y actualiza el valor que tenía de -1, lo actualiza a 2. Entonces ahora más adelante, esto agarra, lo recibe un if, se fija si la bandera no equivale a -1, en este caso equivale a 2, y dice, bueno, el dato se encontró en tal lado. O si queremos modificar algún dato, decimos, eh, desea modificar tal dato de Juan, que ahora sabemos que es Juan porque lo logramos encontrar en el array. Las posibilidades de qué hacer una vez que ya encontré la bandera dependen de lo que ustedes estén haciendo. Obviamente, hay miles. El ejemplo de cómo se haría este algoritmo, de cómo se fabricaría, digamos, para que funcione, sería el siguiente. Ejemplo, algoritmos sacados del ejemplo anterior. O sea, estos dos algoritmos que están viendo acá son basados en el apunte que tenemos, no completamente iguales, pero son basados. Y están basados a la vez, o sea, están hechos a la vez en base a la animación que les mostré recién. El algoritmo que les mostré recién funciona de esta manera que estamos viendo acá en código. ¿Cómo sería esto? Bien, fíjense que hay dos maneras de hacerlo, en realidad hay muchas más. Ya después les voy a mostrar otros ejemplos. Recuerden que en programación hay muchas posibilidades, pueden hacer todo de muchas maneras. Estas son dos maneras, son por ahí un poquito más largas, pero están buenas y capaz que son las maneras que, sobre todo la de la derecha, la que tiene el while,
es la que probablemente más le gusta a los profesores que ustedes usen. Vamos a explicar, por ejemplo, y después nos vamos a ir al for para que es básicamente lo mismo, pero bueno. Lo que sucedería acá es, una vez nos ingresan el dato a buscar, este sería, por ejemplo, el ejemplo de que nos pusieran Juan, ese sería el dato de antes, ese que estamos viendo ahí que se mueve. Acá inicializamos la i en cero, que es lo que vamos a utilizar para irnos moviendo por los distintos índices del array. O sea, donde veíamos que la flechita se iba moviendo es utilizando eso, y utilizando i, y va a hacer que la flechita se mueva, como estábamos viendo acá. Para que la flechita adquiera este movimiento que estamos viendo acá, es necesario que usemos el contador de i. Y bien, acá es donde arrancamos con nuestro bucle, ya que la forma de que esto tenga un movimiento, digamos, la forma de que esto se pueda ir moviendo buscando el dato que necesitamos es utilizando un bucle, obviamente. La condición del bucle es que i sea menor a n. ¿Para qué es esto? Para que i obviamente nunca se nos exceda del array. Acuérdense que si tenemos un array declarado con 5 posiciones, por ejemplo, las posiciones van a ir del 0 al 4. Si las contabilizamos serían 5. Pero bueno, arrancan del 0 al 4. Entonces utilizamos para que i sea menor que n para que no se nos vaya a la posición 5. Porque la posición 5 no existe. Existe del 0 al 4. No sé si queda bien claro el ejemplo. Cuestión. Que usemos esa condición para que nunca se nos vaya el array. Y después metemos un if, que es el que yo le decía que se encargaba de ir comparando. Para ver si el nombre que teníamos en el array equivalía a la variable que estamos usando para buscar. Y como ven, dentro del índice usamos el i, que es el contador, que se va a ir moviendo posición por posición. Y en caso de que lo encuentre, estamos viendo de qué es lo que va a suceder en caso de que lo encuentre. De que la bandera va a equivaler a i. ¿Por qué? Porque si resulta ser que el if saltó, de que lo que estamos revisando en esa posición equivale a lo que estamos buscando, ahí es donde tendríamos que plantar la bandera. ¿Cómo plantamos la bandera? Dándole el valor de i. Y después hacemos que i equivalga a n automáticamente. ¿Para qué es esto? Para que el bucle se corte acá. En ese momento, el bucle se va a cortar y, y vamos a poder pasar a lo que sería la siguiente etapa, ¿no?, de nuestro programa. El i más acá, muy importante, súper necesario para que nuestro programa se vaya viendo. Ya que acuérdense que el if no va a saltar siempre, va a saltar una única vez. Entonces, el i++ no tiene que ser un else ni nada, no es necesario que sea un else, sino que simplemente lo ponemos ahí y listo, para que vaya avanzando. No nos va a afectar en nada. Este, este sería el primer ejemplo. Después tenemos el ejemplo usando el for, que a mí por ahí me gusta más porque solamente necesita, ya puedes meter el i++, lo puedes meter dentro de la estructura, entonces como que puedes compactar todo. Em, es prácticamente lo mismo. Cuando se encuentra el dato, hacemos que i equivalga a n, entonces ahí el for se corta automáticamente sin tener que hacer nada. Es como una especie de break, pero un poquito más legal. Pero bien, acá no terminan los ejemplos. Aquí hay otras maneras de hacerlo, porque recuerden, de vuelta, hay miles de formas de hacer las cosas. Por ahí lo que importa es ver cuál forma está mejor o cuál forma está peor. Y acá tienen un par más. Lo que está en rojo es lo que sería la parte del algoritmo. Esta es una forma mucho más comprimida de hacerlo. A mí, de vuelta, me gusta más esta forma. Vamos a empezar con la forma de lo que es el while. Cuando se fijan, hay dos condiciones. La primera condición es que i sea menor que n, la condición que habíamos visto antes, condición súper necesaria, porque si no, nuestra búsqueda se va a exceder del tamaño de nuestra array. Y después utilizamos esta condición de que, no, de que lo que está en buscar sea distinto de lo que está en nombre en la posición i. Una vez terminamos lo que son las condiciones para que nuestro while termine, abajo ponemos un i++. ¿Para qué es esto? ¿Cómo funciona esto? Puede parecer raro. Acuérdense que los bucles en C++ funcionan siempre por el positivo, nunca funcionan por negativo. Por lo tanto, si yo, en vez de poner que sea distinto, pongo, mientras que buscar sea igual a nombre, en la posición i, o sea, igual a lo que estamos viendo en el renglón, este while
a no ser que el dato esté en la primera posición, automáticamente va a ser falso desde el primer momento que lo ejecute. Entonces nuestro while nunca va a funcionar. Entonces por eso agarramos y hacemos lo que sería el método al revés. Ponemos que sea distinto, mientras que lo que busque sea distinto. Porque si resulta que lo encuentra en algún momento, resulta ser que lo que está en buscar, lo que está en la variable buscar, lo que estamos buscando, equivale al renglón que estamos mirando, ¿qué va a pasar? Esta condición de que sea distinto no se va a cumplir, se va a volver falsa. Por lo tanto, el while ahí ya no va a poder operar. Pero ¿qué ventaja nos dio esto? Y es muy importante que hayamos declarado el i de antemano para esto. Que i para ese momento, o sea, i es la variable que vamos a usar para recorrer el array, va a quedarse con el valor en la parte en la que saltó que no eran distintos. O sea, se va a quedar como una bandera, básicamente. Llegado a ese punto, si la posición estaba en la posición 3, cuando i llega a 3, a 2, y haga la comparación, se va a dar cuenta de que no son distintos, sino que son iguales, se va a cortar ahí el while, y nuestra i ya va a quedar cargada con la posición 2. Entonces, después lo podemos esto pasar por un if, como vemos acá abajo, y revisar. Este if no necesariamente se puede armar de esta manera, hay otras formas de armarlo. Yo lo puse mientras si i equivale a n, por ejemplo, podemos agarrar y hacer otro if ahí. Hacemos una comparación de si lo que está en búsqueda equivale a nombre en la posición en la posición i. Ahora, después, una vez tenemos ya el dato, realizada la búsqueda, tenemos un if que se encarga de chequear si el dato se encontró o no. En este caso yo lo armé con una salida por negativo. O sea, una forma de saber si se encontró el dato es cuando el if de negativo. ¿Por qué puse que i sea equivalente a n? Porque es lo que pasa, si el dato no se encuentra, eventualmente la condición del while se va a romper. ¿Cómo se va a romper? Cuando i equivale a n. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que i ya no es menor a n, sino que i equivale a n. No es lo mismo ser menor que equivaler, acuérdense. Por ejemplo, 4, acá si tendríamos la condición, por ejemplo, 4 menor a 5, se cumpliría, porque 4 es menor que 5. Pero cuando haga la siguiente vuelta, ese 4 ya no va a valer 4, ahora va a valer 5. Y ahí es donde se va a generar la equivalencia, de que 5 es igual a 5, y por lo tanto 5 no es menor que 5, y el while ya no va a saltar. Entonces nosotros aprovechamos eso después en el if para decir, mira, el dato no se encontró porque i se excedió del array. ¿Ok? Ese para mí es el método más eficiente, porque si ponemos un if que compare para ver si el dato está o no está, o sea, con nombre, en este caso por ejemplo nombre entre corchetes i doble igual a buscar, eso en caso de que i adquiera el valor de n, se nos iría a una posición del array que no existe, y eso ya no nos sirve. También dato súper importante, i menor que n tiene que estar primero que buscar distinto de nombre en la posición i. Eso es súper importante para aprovechar lo que es la evaluación de cortocircuito que tiene C++. Lo hemos explicado esto en la primera clase. Porque esto va a hacer lo siguiente. Si el dato no está en el array, y obviamente va a superar, va a equivaler a n, como dijimos antes. El problema es que equivalga a n, que es una posición que no está cargada en el array. Pues si tenemos 5 posiciones, van del 0 al 4, no del 1 al 5. Entonces, en ese momento, la condición de que i sea menor a n se va a cortar porque es falsa. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros ponemos el buscar distinto de nombre en la posición i antes de poner que i sea menor a n, nos puede llegar a pasar que cuando el dato no esté, se vaya a una posición i y adquiera el valor de n, y esa posición, como dijimos antes, no existe. Entonces va a intentar buscar primero si el dato está o no está, y eso ya es un problema, porque se metió en una posición del array que no debería de estar mirando. ¿Entienden? Entonces, para evitar ese conflicto, aprovechamos la evaluación de cortocircuito de C++ y lo que hacemos es agarrar y primero chequear que i sea menor a n. Entonces, cuando llegue a la última posición y cuando i se exceda y equivalga a n, nunca va a llegar a hacer la búsqueda en una posición que no existe. Bien, y por último nos queda explicar lo que sería el método utilizando el for.
Este método a mí me gusta más, aunque este puede ser el menos preferido capaz, por algunos, por cómo se está usando el for acá. Está usando de una manera medio extraña, pero he visto en algunos libros que lo hacen así que creo que no debería haber mucho problema. La cuestión es la siguiente. Lo que tiene el for de ventaja cuando hacemos estructuras donde se requiere un contador para que el bucle funcione es que el for puede englobar toda una sola estructura. Puede arrancar nos dice desde dónde arranca la variable hasta dónde llega y el camino que tiene que recorrer, que sería el incremento, ¿no?, que va haciendo. Entonces, lo que tiene de copado hacer con el for acá, lo que tiene copado es que, primero acá lo declaré dos veces sin querer, pero bueno, es una parte del ejemplo. Inicializamos acá con el i igual 0. Le ponemos como primer condición, como dijimos en el while, que i sea menor que n, para que después buscar no se nos vaya a una posición que no existe. Y le damos dos condiciones. Acuérdense que lo que está acá entre este punto y coma y este punto y coma es una condición. O sea, lo que va en el medio del for es una condición. Nosotros por ahí les decimos hasta dónde tiene que llegar, como para expresarlo de una manera más fácil. Pero en realidad lo que estamos haciendo ahí es darle la condición al for para que pueda operar. Y el for no deja de ser un bucle, como puede ser while o puede ser el do while. Entonces necesita funcionar por el positivo también. Entonces hacemos lo mismo que con el while. Le damos la condición de que lo que esté buscando sea distinto. Así se puede ir ejecutando hasta que lo encuentre. Y de mientras el i más más se va incrementando y se va... eh, y bueno, y nos va haciendo que se recorran las distintas posiciones del array. Muy importante, como ese for prácticamente ya tiene todo dentro, es un todo en uno, no necesita ninguna instrucción por delante, no necesita que le añadamos más. Entonces lo que se hace, fíjense que abajo hay random, esta es la forma en la que se suele poner, hay un punto y coma. Lo pueden poner acá también si quieren, pero bueno, normalmente se pone acá abajo. Ese punto y coma se quiere decir que el for no abarca ninguna instrucción después de lo que serían los paréntesis, ¿no? Y de esa manera con el punto y coma nos evitamos que agarre e itere, por ejemplo, lo que está acá abajo, que no lo necesitamos iterar. Así que bien, después esto va al mismo ejemplo que expliqué antes, va a un if i doble igual a n, para en caso de que se haya excedido el límite y nos diga que el dato se encontró, y en el caso contrario, el dato se encontró. El ejemplo de esto lo van a tener en el PowerPoint, voy a tratar de darles el ejemplo ahí. Y fíjense, vamos a buscar por ejemplo Rodrigo, y está en la posición 0, 1, 2, 3. Va a llevar a la posición 3. Esto lo hizo de manera instantánea. Si nosotros pusiéramos acá, por ejemplo, un quote, y fíjense, se fue a la posición 0, empezó a la posición 0 porque int equivale a 0, buscó y nos dice, estoy en la posición 0 y el nombre que encontró fue el de Abril. Pero ¿qué es lo que pasa? Abril no es lo mismo que Rodrigo, entonces el if este nunca saltó. Después, entonces agarró y llegó al i más más, que el i más más lo hizo incrementar, entonces se fue a la posición 1. Ahí se encontró el nombre de Pepito. Después se fue a la posición 2, que es donde está Juan. Y después se fue a la posición 3, donde está el de Rodrigo. Y si se fijan, acá el while se cortó. Porque nos dio pues salió el else diciéndonos que el dato se encontró en la posición 3. Que es la misma que tenemos acá. Si yo quiero buscar otro dato, por ejemplo, vamos a agarrar y vamos a buscar 3. 3 no está en nuestra lista. Así que fíjense cómo va a recorrer todo, como les mostré en el ejemplo de Juan, que iba recorriendo todo. Fíjense, recorrió todo y bandera nunca cambió su valor. El if nunca saltó. Entonces, y siguió manteniendo el valor de -1. ¿Y qué pasó? Pasó por el if de que sea equivalente a -1 y el dato no se encontró. Esto es un poco la explicación del primer algoritmo que hemos visto. Como ven, no es algo complicado, es algo bastante sencillo. Y hasta acá sería lo que es la búsqueda secuencial. Ahora nos vamos a ir. Pero bien, antes de terminar, vamos a empezar con lo que son las ventajas y las desventajas. Pues es muy curioso analizar esto para entender por qué, de dónde sale otro tipo de búsqueda. Como porque, quizá para los que estuvieron ya viendo el apunte, dicen, ok, bueno, la búsqueda secuencial está muy buena. ¿Por qué existen otro tipo de búsquedas? ¿Por qué existe una búsqueda binaria?
porque está el ordenamiento. Bien, la búsqueda secuencial tiene una serie de ventajas y desventajas que nos van a permitir entender esto. Empecemos un poco con las que son las ventajas. La principal ventaja que estamos viendo ahí, la primera, es que esto se puede aplicar a cualquier columna de la matriz o a cualquier array que tengamos. Es decir, si tenemos 15 arrays, por ejemplo, que están coordinados entre sí, y uno es de números reales, otro números enteros, otro strings, otro esto, otro lo otro, nosotros la búsqueda secuencial podemos agarrar y aplicarla a cualquiera de estos arrays sin ningún tipo de problema. No importa si están ordenados o desordenados, no nos importa. Y buscar el dato ahí dentro. Esto es muy importante porque después vamos a ver las limitaciones de la otra búsqueda que sigue. Después, como segunda ventaja, tenemos de que la es más fácil y sencillo de implementar. Como vieron, ¿no? Utilizando el for, literalmente lo podemos implementar en una línea de código, así que es súper sencillo. Y no necesita un requerimiento previo, es decir, como vamos a ver después más adelante, la búsqueda dicotómica necesita que los elementos estén ordenados, y de ahí sale una de sus desventajas principales. Eh, el algoritmo este no lo necesita. Y viéndolo así parece ser como que es un subalgoritmo que es muy bueno. Hasta que llegamos a lo que son las contras. El coste de la búsqueda es lineal al número de datos que posee el array. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si yo tengo un array con 10 datos, ¿ok? Del 0 al 9, el coste de esta búsqueda, si buscamos algo que está en la última posición, la posición 9, va a ser que nuestra búsqueda tenga que pasar por cada uno de esos datos, mirando cada uno de esos datos, hasta llegar a encontrar ese dato específico. Ahora, esto con 10 datos, 15 datos, 20 datos no es un problema. Pero mientras más grande se hace n, empieza a ser más lento. Pues si tenemos que buscar, por ejemplo, 500 elementos, o 1000 elementos, o 2000, o 5000, o 10.000, o 15.000, ya la búsqueda secuencial no es tanta pavada. Porque recuerden que tiene que ir buscando uno por uno los elementos. Y yo quiero buscar, si yo quiero buscar algo que está en la posición n-2, por ejemplo, y resulta que n vale 15.000, tenemos que buscar 14.998 veces hasta encontrar el elemento. Es un número bastante exagerado y bastante grande. Pero como ven, a medida que escala la cantidad de elementos que tenemos, nuestra búsqueda se va disparando cada vez más el máximo coste que puede llegar a tener. Y eso es una gran desventaja cuando tenemos grandes juegos de datos, grandes conjuntos de datos. Por eso es que existe la búsqueda binaria. Y es donde tiene su terreno bastante más ganado. Y después la segunda contra, que esta es común a todas las búsquedas. Lo único que esta es mucho más fácil solventarlo que en la otra, es que si hay un elemento repetido, por ejemplo, imagínense que hay dos 5, tenemos un array de números y queremos buscar el número 5 por lo que sea, y tenemos dos 5, el elemento que nos va a arrojar, el elemento que nos va a dar, es el que esté más cercano al cero. ¿Por qué? Porque como la búsqueda arranca en cero, puede haber 0, 1, 2, 3, 4. En el momento que encuentre uno de los dos 5 que está repetido, va a arrojarnos que ese es el que está ahí y ya está. No nos va a tirar el otro. Si los elementos están desorganizados y queremos que nos tire todos los elementos, logramos solucionar de alguna manera, haríamos una búsqueda secuencial que sería bastante ineficiente. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que esas son las dos contras. De todas maneras, esta del elemento repetido es común tanto a la secuencial como a la dicotómica. En la secuencial es un poquito más fácil de resolverlo, pero aumenta el costo drásticamente. Y ahora vamos a ver en la dicotómica, bueno, mucho más adelante, cómo sería esto. Bien, empezamos con la búsqueda dicotómica o binaria. Bien, supongamos que tenemos un array de números. Esto es lo principal para que empecemos a trabajar. Este array de números cuenta con los elementos ordenados. Concretamente, en este caso, de menor a mayor. Puede darse el caso contrario, no es tan común, pero puede estar. Pero la cuestión está, contamos con un array que tiene, en este caso, 11 elementos y que están ordenados de menor a mayor. Por lo tanto, tienen un orden. Y eso es muy importante. Es un requerimiento para que la búsqueda dicotómica funcione. Bien, ¿cómo aplicamos una búsqueda binaria sobre este conjunto de elementos? Hay que establecer una serie de parámetros, de cosas antes de empezar. Lo primero, vamos a utilizar una variable int medio, que vamos a poner una acá,
¿Por qué EK? Porque va a ser un número cualquiera que ya va a agarrar. Y vamos a utilizar un int de búsqueda. O sea, en este caso es un int búsqueda, una variable de búsqueda. Está mal dicho ese int búsqueda porque puede ser, esto también se puede aplicar para palabras, letras, textos. Se puede aplicar para todo. Mientras que esté ordenado, se puede aplicar. Para facilitarme a mí las cosas y no tener que estar 5 años animando, yo agarré y vamos a hacer que el int de búsqueda sea nuestra representación del medio. ¿Qué es medio? Bien, es la posición, es lo que vendría a ser el valor que va adquiriendo ahí en la búsqueda secuencial. O sea, por dónde va a ir pasando la flechita para que ubique nuestros elementos que estamos buscando. Estos son los índices de nuestro array, muy importante tenerlos en cuenta, donde yo les digo que se van a fusionar. Y ahora es donde establecemos otros dos parámetros muy importantes, lo que es el borde inferior y lo que es el límite superior. Nosotros para aplicar la búsqueda dicotómica tenemos que conocer dónde empieza y dónde termina nuestro array. En este caso, hacerlo no es muy difícil. Ya en su momento cuando vemos funciones, capaz que esto se puede complicar más o menos, pero es muy importante. En este caso, como nosotros ya sabemos que arranca en el 0 y la posición máxima que va a tener es n, lo que es nuestra variable inferior, una variable de tipo entera, recuerden, porque se mueve entre índices, eh, va a adquirir el valor de 0, y nuestra variable superior, que también va a ser de tipo entera, para moverse entre los índices, va a adquirir el valor de n, o sea, el valor máximo de nuestro array. Para que la búsqueda secuencial, la búsqueda dicotómica funcione, es muy sencillo. El algoritmo es muy sencillo, muchos hacen la comparación con un libro. Lo que se busca es, agarramos todo nuestro conjunto de datos y lo ponemos sobre la mesa, digamos, y lo que hacemos es, mediante un cálculo, determinar cuál sería el medio. O sea, de todas las posiciones, cuál sería la mitad de nuestro array, para pararnos en esa mitad. En este caso, el 85 no quiere decir que ese es el número del, del medio de la mitad de nuestro array, sino que es el número que estamos buscando. No le puse números, como les digo, para simplificar un poco las cosas. Pero en este caso lo que sería la flecha que estamos viendo ahí en el medio, la, nuestra variable, el 85, hizo 0 más 10 dividido 2 y le arrojó 5. Ese es el cálculo, ya lo vamos a ver más adelante en el algoritmo. Pero la forma para saber cuál sería la mitad de nuestro array es de esa forma. Una vez se pare en el medio, se fija si lo que está en el medio de nuestro array equivale a lo que estamos buscando. En este caso lo que está en el medio de nuestro array es el número 23. Y nosotros lo que estamos buscando es el 85. Por lo tanto es distinto. Y esto funciona más o menos como el ejemplo del libro que les decía recién. Si yo tengo un libro de 1000 páginas y me dicen tengo que ir a las 800, una forma que puedo hacer es abrir el libro por la mitad, capaz no exacto, pues somos humanos, pero bueno, abro el libro por la mitad y me fijo qué número está. Casualmente, abrir en la página 500. ¿Qué es lo que pasa con la página 800? La página 800 es más grande o más chica que la página que acabo de abrir, que sería la 500. Es más grande. Por lo tanto, la página se encuentra más adelante. Se encuentra ahí. O sea, te digo que la primera mitad del libro, o sea, la mitad izquierda, ya queda descartada. Porque los números que sean menores al 500, yo sé que es ahí, el 800 no va a estar ahí. Pero también sé que la página que acabo de abrir no es la página 800. Entonces esa página ya queda descartada. Entonces lo que yo puedo hacer ahora es, me voy a, me aproximo a otra mitad, como podría ser esto que vamos a ver ahora, que es esta. Como pueden ver, el número 20, nuestro borde inferior se corrió, como si esto fuera un libro de vuelta. El borde inferior se corrió porque sabemos que ahí no está. Y automáticamente, en nuestro array, ya toda esta... Como vieron, nos paramos acá, nos dimos cuenta que el 85 no equivale a 23 y que el 23 es menor que 85, por lo tanto, el 85 de todo este lado del array no puede estar. De todo este lado es imposible que esté. Tiene que estar de este lado. Recuerden que nosotros esto lo estamos viendo de manera gráfica, pues nosotros no podríamos ver si el 85 está acá o no. Pero sabemos que como nos paramos en el medio y el 85 es mayor, va a estar del lado derecho, en alguna parte de todo este lado. Entonces lo que hace nuestra búsqueda dicotómica es cerrarse. Se cierra y automáticamente toda esta parte de acá ya no sirve.
automáticamente. No, no nos interesa, porque no está lo que estamos buscando ahí. ¿Qué es lo que va a suceder? De vuelta, nosotros justamente abrimos y abrimos la página 700, por ejemplo. Y nos encontramos con que, bueno, 700 sigue siendo más chico que la página 800. Por lo tanto, agarramos y decimos, bueno, esta página, las anteriores tampoco me sirven, así me desplazo más a la derecha dentro de lo que puede ser el libro. Capaz me puedo ir a la página 900 y me doy cuenta que me fui mucho, entonces ahora me tengo que ir al lado izquierdo, y esa es la magia dicotómica, se va comprimiendo en función de lo que estamos buscando. En este caso, ¿qué es lo que pasa? En la posición 8, que es donde cayó el medio, el 59 es distinto de 85. Pero además de que es distinto, también nos encontramos que es más chico. Por lo tanto, el 85 tiene que estar en otro lado. ¿Cuál sería ese lado? A la derecha del 59. Obviamente nosotros acá lo estamos viendo, sabemos que está literalmente al lado. Esto a nivel programa en realidad no lo sabríamos, habría que encontrarlo. Pero sabemos que tanto el elemento 9 como el elemento 10, que son nuestros elementos finales, son los que pueden contener 85 ahí dentro. Si es que está, que también se puede dar el caso de que no esté. Cuestión que nos dimos cuenta que no está, y automáticamente nuestros bordes, nuestro borde inferior se vuelve a correr y nos queda entre 85 y el 87. Nuestro borde inferior queda parado en el 85 y nuestro borde superior queda parado en el 87. Acá podríamos aplicar un algoritmo para que se esté también chequeando lo que están mirando el inferior y el superior, pero no es necesario. Ahora lo que sucede es, hacemos un cálculo y determinamos cuál sería el medio de esos dos números. ¿Qué es lo que pasa? Son dos números pares. Si yo lo parto a la mitad, eh, al- a, a uno, si yo me quiero ir al medio, digamos, tendría como que irme a una mitad de uno y a la mitad de otro. Pero como son números enteros, porque estamos trabajando con la raíz, no existe eso. Entonces, ¿qué es lo que suele hacer Seba más en este caso? Redondea para abajo. Cuando haga el cálculo para saber si este o este es el medio, obviamente no se va a poder parar acá, sino que lo que va a hacer es pararse en el más chico, que es en este, es en el 85, como se paró acá. Si no se hubiera parado acá, después el inferior hubiera alcanzado al superior, y ahí ya el medio nos hubiera quedado acá, porque nos quedaría 10 más 10 dividido 2, que se te va a dar 10, entonces se va a terminar parando eventualmente el 87. Si el dato no hubiera estado, esta búsqueda hubiera seguido un poquito más hasta que el borde inferior comiera completamente al superior, o sea, lo superase, y en ese momento ahí ya nos dimos cuenta de que, bueno, de que no es. Un detalle que me olvidé de explicar es que superior adquiere el valor de n-1, no adquiere el valor de n como tal, porque el valor de n sería 11, no 10. Así que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuestión, que la búsqueda dicotómica, como ven, funciona de esa manera. Supongo, capaz para algunos no, para algunos otros más o menos. Es una manera simple. Lo único que va haciendo es ir descartando. Separar el medio, mira los lados, descarta los lados que no le sirven y se va acotando a medida de lo que necesitemos. Esto también se puede aplicar para lo que sería la izquierda. Si el elemento se encuentra más del lado izquierdo, lo que sería el borde superior es el que se corre, no el inferior. Esto lo hacemos de manera dinámica para que pueda trabajar sin mucha problema. Ahora, vamos a darnos cuenta, vamos a analizar una cosa muy importante ahora mismo. Y es que, si esto hubiera sido una búsqueda secuencial normal de toda la vida, hubiéramos tenido un temita. No hubiéramos tenido un temita. Podemos hacer un versus para encontrar algo muy copado. Y es que el número 85 se encuentra en la posición 9. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros aplicáramos la búsqueda secuencial, aunque secuencial va a empezar en el 0, como ya sabemos, empezar acá, y va a mirar cada uno de estos elementos hasta llegar al elemento 85. Y como hasta encontrar el elemento que estamos buscando, que es el 85. ¿Cuánto va a tardar en hacer eso? Va a tardar, va a tener que buscar por 10 elementos. O sea, va a tener que buscar 10 veces hasta encontrarlo. Pero si nos damos cuenta, la dicotómica no necesitó buscarlo 10 veces hasta encontrarlo.
únicamente requirió de 3. Ahí la anterior fue la primera, esta sería la segunda. Ahora se da cuenta que no está. Y ahora vendría nuestra tercera. O sea, tardó 3 intentos únicamente en buscar el elemento. Se redujo bastante el tiempo en buscarlo. Y esto no hace más que este tiempo que mejora a medida que tenemos mucho más elementos en el array. eh, no se incrementa de manera pasiva, sino que sigue encontrando bastante rápido los elementos. Esto hace que el coste del array sea logarítmico, ya no es lineal, y nos rinde mucho mejor en función de cuántos objetos vamos a tener. Cuestión que lo encuentro. Este sería la posición del medio, que como les dije, no la había puesto porque no me iba a rendir mucho para animarlo. Pero la cuestión está que encontró que el elemento 85 se encuentra en la posición 9 y medio, o sea, lo que sería la posición de la mitad, quedó cargado con el 9. El elemento se encontró en la posición 9. Ahora pasemos un ejemplo. Este es el ejemplo sacado de lo que estaría en el apunte. Bien, bien. Este sería mi ejemplo de cómo sería la búsqueda dicotómica, la búsqueda binaria. Bien, tenemos nuestro n, que sería la cantidad máxima de elementos. Tenemos nuestro array ya con los elementos cargados y ordenados, muy importante. Esto tiene que mantener un orden, si no, no va a funcionar. Porque si no los tenemos cargados en orden, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando la búsqueda se pare en el medio del array y quiere encontrar el elemento, quiere ver si un elemento es mayor o menor, ¿qué es lo que pasa? Si están desorganizados, puede ser que cuando se paren el 23, el 50 no esté en la posición 6, sino que puede estar en la posición 11, en la posición 4. Entonces le va a salir que el 50 está a la izquierda, pero después se encuentra un 9, y el 9 es más chico que el 50. Y ahí es donde empieza a generar problemas a la búsqueda dicotómica. Entonces por eso es que los elementos tienen que estar ordenados sí o sí. Es el requisito para que esta búsqueda funcione. Acá tenemos los bordes, el inferior, el superior, el medio y la variable que vamos a usar para buscar. Ingrese dato buscar, acá le damos la búsqueda. A inferior, como les había dicho, le asignamos el valor 0, el valor con el que inicia nuestro array. Y a superior le asignamos el valor de n-1 para que se nos vaya hasta el borde, ¿no? Medio equivale a inferior más superior, dividido 2. Ese es el cálculo que hacemos todo el rato para saber dónde está el medio. O sea, sumamos el borde inferior y sumamos el borde superior. Y de esa manera, al dividirlos por 2, nos va a dar en qué parte de la línea, digamos, qué parte del conjunto se encuentra. Y acá empezamos con un while, que tiene un funcionamiento bastante parecido al de la búsqueda, como están viendo acá en este parámetro, bastante parecido al de la búsqueda secuencial que yo les había mostrado. Resulta ser que agarra y se fija si el borde inferior es menor o igual al superior para que funcione. Esto es algo que se va a cumplir al principio. Y bueno, el inferior en algún momento va a comer al borde superior en caso de que, de que el elemento no esté. Entonces, ese es el requerimiento como para que no haga muchas vueltas de más nuestra búsqueda binaria. Y como segundo elemento dentro de lo que son las condiciones del while, es que lo que esté en el renglón que estamos buscando, lo que esté en el elemento que estamos buscando, eh, sea distinto de la posición que se está viendo. Esto, de vuelta, para que el bucle se mantenga ejecutado y no se deje de ejecutar. Puedas ir buscando continuamente. Acto seguido, empezamos con un if. Este if, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa primero? Una cosa que me olvidé de explicar. Esta condición hace como si fuera un if que chequea si lo que está en el elemento del medio equivale o no. Eso es lo que estamos viendo al principio. Sería esta parte. Equivale a esto, a fijarse si está o no. Por lo tanto, no es necesario hacer un if que chequee si el elemento que estamos buscando en el medio equivale al elemento que estamos mirando o no, porque ya el while lo hace por sí solo. Acá.
Lo que sí necesitamos es saber si el elemento que estamos buscando es más chico o más grande eh, que el que estamos mirando. En este caso lo hacemos mediante el operador de menor, búsqueda menor a números en la posición medio. Entonces, de esa manera, el if, en caso de que lo que estemos buscando es más chico, va a saltar. Y si se dan cuenta, lo que hace es que a superior lo recorta el medio menos uno. ¿Por qué medio menos uno? Porque de vuelta les digo, el medio quedó descartado. Es un elemento que no es necesario. Podríamos poner medio, no va a pasar nada, pero le restamos uno porque sabemos que en el medio no está. Y de esta manera lo que hicimos es el proceso inverso que les había dicho, que en vez de que se vaya recortando de acá a este lado, lo haga de acá hacia este lado. Y obviamente en este caso nos quedaría en los bordes entre el 0 y el 4, no entre el 6 y el 10 como habíamos visto antes. Cuestión, seguimos explicando. En caso de que el decremento no sea inferior, sino que sea mayor, porque son esas únicas las dos opciones que nos quedan, ya que antes descartamos que esté en el medio, lo que hace es que el inferior le da el valor de medio más uno. O sea, lo que habíamos visto antes, opa, me fui mucho, de como se ve en el inferior pasó de largo del 5 y se nos fue el elemento que estaba en el medio más uno. Y después a lo último, esto ya no es necesario que esté en el if, eso ya va ahí aparte, va a estar siempre. Le damos el valor de medio, hacemos el cálculo del principio de que sea inferior más superior dividido a 2, para que pueda determinar de vuelta dónde se encuentra el medio y se mueva en este caso. Como estamos viendo acá sería 10 más 6, que no es 16. 16 dividido 2, 8. Entonces el medio se nos fue acá, al 59. Podemos intentar buscar, podemos intentar ver esto cómo funciona a nivel código. Digo, mediante un code. Vamos a poner un code acá. Y ya lo voy a ejecutar para que vean cómo va funcionando. Vamos a buscar el 85, a ver qué tal. Y bueno, pero para cerrar un poco lo que es esto, acá usamos una condición que es medio rara. A mí no me gusta tanto. Normalmente lo que es búsqueda binaria y lo que son ordenamientos se aplica utilizando funciones. No es muy útil hacerlo de esta manera, de hecho es bastante inútil. Normalmente se usa una función porque así podemos retornar menos uno, como habíamos visto en el ejemplo anterior. Retornábamos menos uno y de esa manera sabíamos si el ejemplo digo, si el dato está o no está. En esta función también podemos implementar un sistema parecido, de que hay menos uno, pero sería meter más variables al pedo. Cuestión, que como les dije, el borde inferior tarde o temprano va a terminar comiendo al borde superior. O sea, lo va a superar, no comiendo, capaz que sería mejor ese término. Va a terminar superándolo. Entonces, en caso de que no se encuentre el objeto, el dato, es porque inferior supera a superior. Entonces, el if nos sirve ahí para determinar eso. Entonces, ahí automáticamente iría el elemento no encontrado. En caso de que el borde inferior no haya superado al superior, quiere decir que el medio en alguna parte quedó ahí trabado, digamos, porque encontró el elemento y el borde inferior nunca se movió. Entonces va a ir por el else y nos va a decir dónde está ese elemento. Vamos a verlo. Vamos a ejecutarlo y vamos teniendo la animación a mano para para ir viendo un poquito las cosas. Vamos a buscar el 85 de vuelta. Y fíjense que arrancó en la posición 5. Prácticamente lo mismo que habíamos visto en el ejemplo del PowerPoint. Arrancó en la posición 5. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El elemento no está ahí. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agarrar y se va a fijar si el 85 es mayor o menor que el 23. Que el elemento que está en la posición 5. Entonces, como es mayor, se nos va a ir a la posición 8. Fíjense, estoy en la posición 8, que sería el equivalente a esto que estábamos viendo antes. Y ahora, ¿qué le pasa de vuelta? El 59 es más chico, por lo tanto el elemento está más a la derecha. Entonces lo que va a hacer la búsqueda es desplazarse un poquito más a la derecha, lo poquito que le queda. ¿No se dan cuenta? Elemento encontrado en la posición 9. Ni siquiera saltó el mensaje, porque ¿qué es lo que pasa? Acuérdense que el while tenía la condición de que si el medio de que se ejecute mientras que el medio sea distinto, lo que hay en el medio sea distinto. Como en este caso se incumplió, porque resulta ser que se paró en esta posición, como habíamos visto antes, que les dije que redondeaba para abajo, agarró y separó
en el 85 y quedó ahí. Pero bueno, la cuestión está en que encontró el elemento. Mal escrito, pero lo encontró. Espero que con esto se haya entendido mejor cómo funcionan tanto el algoritmo de búsqueda binaria como la búsqueda secuencial. Ahora por último nos quedaría únicamente ver lo que son las ventajas y las desventajas de este algoritmo. Y ya después nos pasamos a lo que es el ordenamiento, que es un poquito más simple. Caso de ventajas y desventajas. La primera ventaja y la principal, lo que hablamos antes, el coste del ser logarítmico es mucho más rápido. Y mientras más elementos tenemos, se vuelve mucho mejor que la búsqueda secuencial. Y el segundo, el ventaja, porque no sabía qué más meterle, es de que de que cuando hagamos funciones, se va a volver mucho más útil. Porque esto lo vamos a poder implementar desde cualquier lado y va a ser mucho más cómodo de manejar que por ahí que tener la búsqueda secuencial. Las desventajas que hacen por ahí también le juegan un poco. Requiere tener los datos previamente ordenados, como hemos dicho, como les mencioné. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como los datos están previamente ordenados, vos no podés ordenar, si tenés 5 arrays distintos, eh, cuyos renglones tienen que estar coordinados, no podés ordenar todos los datos a la vez, sino que tenés que centrarte en un único array para ordenar. Por ejemplo, vamos a irnos a este. Si yo quisiera ordenar el array de nombre por esos 3 arrays que tengo ahí, esos 2 arrays y la matriz y el vector, ¿qué es lo que va a suceder? Yo tengo que elegir cuál columna es la que quiero ordenar. No puedo ordenar todas a la vez porque me quedarían cualquier dato en cualquier lado. Por ahí lo que pasaría con Abril sería la única que mantendría sus datos en el sitio. Pero si yo ordeno los nombres de forma alfabética y, ordeno la altura de menor a mayor, si se fijan, por ejemplo, lo que es la altura de Rodrigo se nos va a ir a cualquier lado. El peso por ahí se mantendría, pero es un azar. La cuestión es que nosotros tenemos que elegir a la hora de ordenar en base a qué array queremos ordenar las cosas o en base a qué columna del array queremos ordenar las cosas. Si yo ordeno de manera alfabética por nombre, la altura me va a quedar ordenada en base al array anterior. O sea, los números en teoría van a seguir estando desorganizados, en teoría. Lo que va a suceder es que van a estar organizados en base al, al nombre. Entonces, la desventaja que tiene acá la búsqueda dicotómica es que si yo tengo este array y este otro array ordenado de manera alfabética y quiero hacer una búsqueda en base al peso, no voy a poder, porque no van a estar los datos ordenados. Pero si hago la búsqueda en base al nombre, ahí sí, que no voy a tener problema. Si quiero buscar en base al peso, voy a tener que aplicar una búsqueda secuencial, que como les digo, se puede aplicar en cualquier columna, estén o no estén ordenados los elementos. Y la otra desventaja que tiene, que como les digo, uy, me fui de diapositiva. Eh, como les digo, lo comparten todas las búsquedas en común, es que si tenemos un elemento repetido, o varios elementos repetidos, no, en este caso va a ser un poquito más al azar, va tirando más por el elemento que esté más en el medio, nos va a arrojar un solo elemento, no nos va a arrojar elementos repetidos. Lo que tiene de ventaja la dicotómica es que si queremos solventar ese problema, que ahora no lo vamos a ver porque no es necesario, pueden buscar, hay bastantes algoritmos ahí en internet que lo solventan. Como los elementos van a estar ordenados, eso quiere decir que los elementos repetidos van a estar todos juntos, van a estar uno al lado del otro. Entonces la búsqueda dicotómica, si vos querés agarrar y ubicar todos los elementos repetidos, no va a suponer mucho trabajo para lo que es la computadora. El coste por ahí se te va a incrementar un poquito, pero no va a ser un problema. En caso de la búsqueda secuencial, puede ser que si tengo un array de 10.000 posiciones, en la posición 100 se encuentre un elemento y después esté repetido en la posición 1000 y después esté repetido en la posición 7000. Entonces tengo que recorrerme todo el array para saber dónde están los elementos repetidos. Y ahí es donde tenemos un problema. En la búsqueda secuencial, por cómo necesitamos que esté armada antes de empezar a usarla, eso no va a suceder. Y eso es una gran ventaja. En fin, cuestión.
La desventaja que le puse acá es la de más complejo de implementar y de entender al principio, ya que requiere más abstracción. Esto es algo subjetivo, entre comillas, pues no quita que es un algoritmo en realidad bastante simple, pero entiendo que si no tenés tanta práctica, te puede costar. Y más aún imaginártelo que es lo que estás haciendo. Bien, dicho esto, eh, ahora lo que nos quedaría es empezar con el ordenamiento. En este caso nosotros queremos un ordenamiento burbuja, que es, por ejemplo, da un array con una cantidad de elementos. Fíjense cómo es el array de la izquierda. El array de la izquierda tiene sus números desordenados. Lo que hacemos es pasarlo a un array como el que está a la derecha, donde tiene todos sus elementos ordenados. Y de esta manera ahí ya podríamos aplicar la búsqueda binaria sin tener muchos problemas. Supongamos que tenemos nuestro arreglo de 5 elementos. Dice de 5 elementos porque si no voy a perder mi humanidad intentando animar esto. El cual, como estamos viendo, es prácticamente el mismo ejemplo anterior que hemos visto. Bien, ¿cómo realizamos un ordenamiento? El algoritmo es súper sencillo de hacer. El entenderlo capaz que por ahí depende de quién le puede costar un poquito más, un poquito menos. No es muy difícil, ya van a ver. ¿Cómo aplicamos un ordenamiento acá? ¿Cómo hacemos el ordenamiento? Bien, de vuelta, como les decía antes con la búsqueda, vamos a sentar las bases. Vamos a ver primero los índices, sería esto de acá. Vamos a sentar una variable i y una variable j. La variable i se va a encargar de mirar un elemento del array. La variable i va a tener que recorrer casi todos los elementos del array. Va a mirar que sería nuestro primer elemento y va a servir de comparación. ¿Cómo de comparación? Bien, porque el ordenamiento lo que hace es, va mirando, en este caso i separó acá, sería este elemento, y lo va a comparar con este, que es donde está j. J va a ser la función de ir mirando cada uno de estos elementos y va a ir comparando este primer elemento que tenemos acá con este de acá, con este de acá, con este de acá y con este de acá. En este caso el ordenamiento que vamos a aplicar es de menor a mayor, o sea, para que nos quede primero el elemento más chico y como último el elemento más grande. En este caso i está mirando la posición 2. J, como les digo, es la posición que vamos a usar con la que se va a comparar. Y en este caso j está mirando al 5. ¿Qué es lo que pasa? El 5 es mayor a 2. Por lo tanto, el 2 se puede quedar en esa posición. No hay drama, estamos viendo que el elemento que estamos viendo es mayor, no hay problema. Después se nos va a ir a la posición 4. ¿Qué es lo que pasa con 4? 4, de vuelta, sigue siendo mayor que 2. Entonces no va a haber un problema de vuelta. Pero ahora se nos va a ir a la posición 1 y ahí es donde se nos genera un tema. Y es que la posición 1, la posición 3, elemento 1 es más chico que lo que está en la posición 0, que sería el elemento 2. Ahí es más chico, entonces lo que tenemos que hacer es cambiarlos de lugar. Para el que se pregunta, porque esto no se puede hacer de una manera más mágica, por ejemplo, ya antes cuando hacíamos la anterior pasada de que el 5 vaya al 4, que esto suceda así, bueno, hacerlo a nivel de algoritmo sería muy complejo, acuérdense que esto se va haciendo paso por paso. Eh, Cuestión, ¿qué es lo que pasa? Lo que tenemos que hacer ahora es intercambiar de lugar estos elementos. ¿Cómo podemos hacer eso? Porque no es tan simple como agarrar y a la posición 0 darle el valor de 3 y después a la posición al de sí, claro, el valor de 3 y a la posición 3 darle el valor de la posición 0. Porque es lo que pasa, se nos van a sobreescribir los valores. Si yo agarro y a la posición 0 ahora le doy el valor de la posición 3, la posición 2 me va a quedar, la posición 0, donde hay un 2, se nos va a quedar con el 1, lo cual está bien, pero en la posición 3, donde está el 1, ¿qué va a suceder? Ese 2 que había antes se reemplazó, el de la posición 0. Entonces ya no existe. Esa información ya no existe. Entonces yo cuando quiera reemplazar lo que está en la posición 3, no voy a tener con qué. Por lo tanto, no es que existe el intercambio, como que los cambio de lugar, literalmente. Sino que lo que hago ahí es implementar una variable auxiliar, el suelo usar, que guarda el dato. En este caso, puede ser tanto el dato de la posición 0 como el dato que está en la posición i, como el dato que está en la posición j. No importa. En este caso agarramos y guardamos el dato que está en la posición J, o sea, la del 3, agarramos el 1. Y lo que hacemos es la posición del 2,
como vemos acá, se la damos a la posición, a la posición 0, digamos, se la damos a la posición 3, por lo tanto ese 1 deja de existir y se nos va el 2 ahí, y el 2 quedaría repetido tanto arriba como abajo. Pero como teníamos el auxiliar, como se vio en la animación, ¿qué es lo que pasa con el auxiliar? El auxiliar lo pasamos a la posición 0 y de esa manera nos quedaron ordenados. Si yo hubiera, en vez de guardado lo que sería el 1, hubiera guardado el 2, ¿qué es lo que tendría que haber hecho? Hubiera tenido que llevar el 2, el 1 hacia arriba del todo, a la posición 0. O sea, este 1 lo llevaría a la posición de acá. Y el auxiliar, como me va a quedar cargado con un 2, llevarlo a la posición del 3. Acuérdense que hay múltiples maneras de hacer lo mismo, así que no se preocupen. Esto lo estoy explicando en base al algoritmo que yo hice antes. Que les voy a mostrar el ejemplo después. Cuestión que de esa manera ya quedó un elemento por lo menos, se nos ordenó, se nos cambió de lugar, como debería ser, y ahora nos quedó el 1 arriba del todo. Acuérdense que J no va a volver acá, estos serían dos for, el primer for se encarga de ir incrementando ahí, y el segundo for se va a ir encargando de incrementar J. J va a quedar donde estaba, entonces el 2 va a quedar acá. J va a seguir hasta la posición 7 y J tiene un límite que es que no puede exceder del tamaño del array, tiene que ser siempre menor al tamaño máximo. Entonces va a encontrar la posición 7, ¿qué es lo que va a hacer? Va a terminar de ejecutarse el for que se encarga de que se mueve J y va a empezar el for que se encarga de que se mueve I. Entonces I va a aumentar una posición. Yo en este caso lo hice al revés, puse que la J se mueve primero, pero en realidad el que se movería primero es I. Y como estos son dos fors, uno el for de la J está dentro del de I, el for de la J hace que adquiera el valor de I más 1. Si adquiriera el valor de I se nos superpondría con I y sería un quilombo. No sería un quilombo, no sería un problema, pero sería el pedo. Entonces lo que hacemos es darle el valor de I más 1. Por eso es que no se va acá la J, sino que va directamente a una posición abajo. Cuestión, que ahora I ya no se para más en el 1, porque ya revisó todo el array y se dio cuenta de que lo que estaba en la primera posición ya está, ya es el valor más bajo que hay. Entonces ahora sigue a la siguiente. Va a ir comparando, se encontró con el 4. ¿Qué es lo que pasa? El 4 es más chico que el 5, por lo tanto lo va a cambiar de lugar. ¿Estamos viendo ahí? Esto yo lo estoy mostrando de esta manera. Recuérdense que por medio hay una variable auxiliar que se guardaría el valor del 4 y lo usaría ahí para reemplazar. Y esto una vez hace ese movimiento, ¿qué es lo que pasa? Ya nos queda un poquito más ordenado. Ya intercambiamos eso. Pero como nosotros estamos viendo, recuerden que el algoritmo no lo puede ver, pero nosotros como estamos viendo de manera gráfica así, hay un 2 ahí abajo. Entonces hizo ese intercambio, pero ahora la J se va a mover y se va a encontrar con el 2 y lo va a cambiar de lugar. Y ahora nos va a quedar el 1 y el 2. Ahora va a avanzar una posición más, se va a encontrar con que es la última posición y va a volver a subir gracias al for. Ahora ahí se nos va a ir a la posición del donde está el 5 y donde está el 4. Y donde está el 5. Y J se nos va a ir a la posición donde está el 4. Va a suceder lo mismo de antes, de que resulta ser que el 4 es más chico que el 5, entonces los va a cambiar de lugar. Estamos viendo ahí. Y una vez suceda este intercambio, J va a seguir avanzando, se va a ir a la posición 7 y va a quedarse ahí. ¿Por qué? Porque ahí se termina el segundo for. Y va a incrementar en 1 de vuelta. La condición de i para que i se ejecute es que sea equivalente es que sea menor a n-1. ¿Por qué n-1? Porque n-1 sería esta posición de acá, sería la posición 3. N sería la posición 5, la posición que no existe. J tiene como limitación la posición menor a n. ¿Cuál sería la posición menor a n? 4. O sea, menor a 5 sería 4. N-1, o sea 3, perdón, 4, sería la posición máxima que agarraría ahí, porque no tiene sentido que I se nos vaya acá. Estaría como comparando la misma posición que J, y sería como comparar 7 con 7, entonces no es necesario. Cuestión, que I se va a parar acá, en el 5, la J se va a parar acá, en el 7,
Esta sería nuestra última vuelta del bucle, como les dije antes, y se va a dar cuenta que el 5 es menor que el 7, por lo tanto, no pasa nada, no hay que hacer ningún cambio. Y ahí automáticamente el array que teníamos al principio ya quedó ordenado, como ven. La navegación fluida completa por si alguno la quiere, le interesa verla sin mis palabras molestando de por medio. Y bien, ahí quedó ordenado finalmente nuestro querido array. Bien, eso ya sería un ejemplo, el algoritmo de cómo sería. Este ya no lo veo en CJ porque no es tan necesario. Como estamos viendo, el algoritmo es muy sencillo. Hacemos que i igual a 0 y sea menor a n-1, como les había explicado antes, para que se vaya a la penúltima posición. Y en el segundo for, que sea igual a la posición, que sea menor a la posición n, que j sea menor a la posición n. Así si j se nos va hasta la última posición sin muchos problemas. En caso de que encuentre que lo que está en la primera posición, o sea, donde estaba la i, como habíamos visto antes, como que estaba en la i, sea menor a lo que estaba en la posición j, ¿qué es lo que va a suceder? Va a agarrar y los va a intercambiar. Estamos viendo. Al auxiliar le va a dar el valor de i, que será el valor de la primera posición. Será el ejemplo al revés que les había contado antes. Y al valor de i le va a dar el valor de j, pues ya lo dejamos guardado en el auxiliar. Y al valor de j, que nos había quedado duplicado, le vamos a dar el valor del auxiliar. Y ya está. No tiene mucho más chiste. Vean qué curioso que la j tiene el valor de i más 1. Eso es para generar lo que les había dicho antes, de que cada vez que i se mueva, j nunca se vaya acá o se vaya acá en el medio, sino que j siempre va a estar un valor por debajo, un valor arriba en realidad, para que el algoritmo se ejecute de manera más fluida y no haga procesos al pedo. Ahora fíjense algo curioso, curioso, capaz para algunos es obvio, para otros no, es que tenemos un bucle dentro de otro. O sea, dentro de un for hay un segundo for. Para que el primer for dé una vuelta, necesita que el segundo dé todas sus vueltas. Porque es decir, entra en el primer bucle, el programa, y se encuentra con un segundo bucle. Hasta que ese segundo bucle no termine de ejecutarse, el primer bucle no puede dar otra vuelta. Entonces es por eso que sucede lo de antes que les decía, de que iba constantemente valiendo, de que J tiene que llegar hasta el final para que I pueda incrementar de posición. Y por eso les decía que primero es I la que cambia de posición, no J. J cambia después. Pero bueno, es un error mío a la hora de armar la animación, que es un error mínimo. Y bueno, hasta ahí sería el algoritmo. Como ven, no es muy complicado. Por ahí, algunos lo que van a necesitar es aprendérselo de memoria hasta que lo conozcan bien. Y, y bueno, si puedo voy a hacer un ejercicio de práctica, que no lo veo tan necesario ya que esto es algo muy... no es tanto usar la lógica, o sea, es usar la lógica para entenderlo y es hacerlo un poco, y es más o menos copiar y pegar lo de siempre, así que no veo tanta necesidad de hacer una práctica, pero bueno, si lo necesitan capaz que la hago. Bueno, muchos éxitos.